Hola, Hola, ¿qué tal, César? ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Bien, todo Bueno, bien. ¿Vos? bien. Estaba presentando un poco el tema, que vamos a hablar un poco sobre la pandemia desde el sistema de salud. Y Bien, mientras se une gente, te voy a ir presentando a vos, como para que la gente te dale. vaya conociendo. Bueno, nuestro Perfecto, Romy. invitado es César Colino, es licenciado en bioquímica, especialista en hematología, especialista también en gestión de calidad en laboratorio de bioquímica clínica y actualmente se desempeña como docente en la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC. Además es responsable del área de citometría de flujo en el Hospital Rawson de la provincia de Córdoba, integrante del Comité Regional de Estandarización de Laboratorios Bioquímicos de la provincia de Córdoba, asesor en citometría de flujo de la Dirección Nacional de SIDA del Ministerio de Salud de la Nación, entre otras funciones. Eh, bueno, César, gracias por conectarte, por aceptar la invitación. Eh, Al contrario, gracias a usted por la invitación y esperemos que sea de utilidad. sí. Bueno, primero para empezar a hablar te queríamos preguntar cómo se vivió y cómo se vive actualmente la pandemia, o sea, cómo fue el transcurso a lo largo del tiempo en el sistema de salud. Bueno, considerando que vos perteneces al Rawson, que es la institución de referencia de Córdoba, ¿qué nos puedes contar, digamos, cómo fue el trayecto a lo largo de este tiempo? Bueno, la primera palabra que se me viene a la cabeza es como que fue todo bastante rápido y vertiginoso. Fueron diferentes momentos bien marcados de la pandemia que, digamos, actualmente hay como una sensación, viste, como que esto hubiese pasado hace mucho tiempo y en realidad Ujú. estamos transitando todavía la pandemia, eso hay que tenerlo bien presente y lo voy a remarcar varias veces, creo. Pero bueno, al principio como integrantes del equipo de salud del Hospital Rawson, que como bien dijiste, como referencia o como hospital referencia para la pandemia acá en Córdoba, fueron momentos al principio diría como de mucha angustia, mucha incertidumbre por parte del equipo de salud. Después cuando empezaron a aparecer los primeros casos, lamentablemente hubo mucho como miedo también, sobre todo lo desconocido y saber a lo que no nos estábamos exponiendo, ¿no? Y no tener las cosas muy claras. Sigue habiendo cosas poco claras o situaciones poco claras que transcurren con esta infección, con esta patología, pero al principio había como una incertidumbre muy grande. Estoy hablando por allá por marzo del 2020, que parece que fue hace como 20 años, que fue hace escasos 18, 17 meses, 18, 19 meses. Eh, y sobre todo miedo a cómo teníamos que cuidarnos entre nosotros en el equipo de salud, que estamos acostumbrados a hacerlo, pero normalmente sabemos con lo que trabajamos y a qué nos enfrentamos. Acá no lo teníamos muy claro. Y era una lucha contra el tiempo, el leer todo el tiempo, desde papers bien científicos hasta documentos de difusión más tranquilos, recomendaciones de la OMS, de la OPS y todo lo que teníamos al alcance como para informarnos y, como te digo, sobre todo tomar las medidas necesarias para poder cuidarnos. Entre nosotros, cuidar a nuestras familias, a nuestros familiares, que también ese era mucho el miedo y la incertidumbre que teníamos, y bueno, e ir viendo en el día a día cómo se iba desarrollando todo. Fueron diferentes momentos, como te digo, eso fue el principio de la pandemia. Después, por supuesto, que cuando llegó la primera ola o el primer brote, todo fue mucho más vertiginoso, no había descanso. Trabajamos de forma muy automatizada todo el tiempo. Y bueno, después hubo como un pequeño veranito por allá por noviembre, diciembre del año pasado. Nunca se llegó al piso original y después empezó, viste, a remontar de nuevo marzo, abril, llegando al pico en mayo, junio, que fue esa segunda ola que fue no hace mucho, fue si bien fue más corto en tiempo de duración, lo que sentimos en el equipo de salud fue mucho más intensa. Y de hecho, si vos te fijás en la estadística, los casos se duplicaron de un momento a otro, ¿no? Comparando ambos picos, se duplicaron los casos diarios aquí en Córdoba y eso repercutió, por supuesto, en todo el equipo de salud, ¿no?
Así que esos fueron más o menos los momentos Ujú. vividos. Bien. Sí, todo muy duro, digamos. Y en cuanto a Ujú. recursos, digamos, ¿qué puedes mencionar respecto a eso? ¿Notas que hubo como falta de recursos o... Bueno, a ver, al principio yo te diría que más que falta de recursos había como de todo un poco, ¿no? De todo un poco de Ujú. situaciones. Por ejemplo, si vos te acordás, había como muchas alarmas pensando de que iba a haber falta de todo tipo de PP, de equipo de protección personal, me refiero, desde barbijos o tapaboca convencional hasta barbijos quirúrgicos o los N95, que son los que utilizamos para la atención de pacientes y demás. Realmente eso nunca sucedió o no llegó a suceder, por lo menos en nuestro ámbito. Está bien que tal vez en ese sentido fuimos uno de los más cuidados por el sistema de salud aquí en Córdoba, por estar en primera línea, pero eso no llegó a pasar. Sí, por supuesto, fuimos dosificando y siendo bien criteriosos en la utilización del equipo de protección personal permanente, de todo el equipamiento, muy criteriosos en eso. Pero también es cierto que como hospital infectológico, con el perfil que tenemos, estamos relativamente habituados, no a esto, por supuesto, y no de esta magnitud, pero hemos transitado otras epidemias como la gripe A, como el dengue. Si te acordás, en septiembre del 2014, cuando estuvo el amague o el peligro de que ingrese el ébola a la Argentina, Córdoba, por tener un aeropuerto internacional, también era un punto de contacto, y nuestro hospital había sido ya designado para estar en esa situación también. Entonces, no es que era la situación en sí no era nueva, pero sí fue totalmente novedoso la magnitud y la forma de cómo pasó esto, la intensidad y la duración. Pero recursos en sí, por suerte, inclusive hasta el día de hoy, no Ujú. faltaron. Al contrario, yo creo que se doblegaron los esfuerzos, se invirtió mucho, no sé si todo lo que tenía que invertirse, pero se invirtió muchísimo en todo tipo de equipamiento para el cuidado del equipo de salud, ¿no? Bien. Bueno, y en base a todo esto que mencionas, digamos, ¿vos crees que estamos de alguna manera preparados como para afrontar una nueva pandemia? Ya, y digamos, ¿cuál sería tu visión, digamos, desde el sistema de la salud o de la población en general? Bueno, pregunta difícil. A Sí. ver, eh, yo te puedo decir esto, como equipo de salud y como trabajador de salud, eh, de alguna manera, si viene otra pandemia, por más que tenga otras características o que el vector sea de otra forma de transmisión y no aérea o aerosoles como es este virus y demás, yo creo que en términos generales estamos preparados para entender qué es lo que va a suceder, ¿no? Al principio no se entendía mucho eso. Es más, te diría que en esta segunda ola el accionar del equipo de salud fue totalmente diferente, más dinámico, como más habitual y más afianzado en lo que estaba tratando, ¿no? Eso como equipo de salud. Ahora, si eso responde si estamos preparados para otra pandemia, que ojalá que no suceda, yo creo que eh, empiezan a jugar muchos factores, entre ellos la fatiga del equipo de salud, el cansancio, te diría que al día de hoy es como un cansancio crónico, no solamente físico, sino un cansancio Ujú. psicológico muy, muy grande. También tenés mucho personal del equipo de salud que ha sido afectado y que se ha infectado socialmente y demás. Y en términos generales yo te diría que hoy sabemos en estos parámetros a qué es lo que nos estamos enfrentando, que en la primera ola no lo teníamos muy en claro y ese por ahí pasa un poco el desgaste psicológico. Eso como equipo de salud te puedo decir en términos generales y hablando con colegas bioquímicos, médicos, enfermeros, kinesiólogos, nutricionistas de salud mental, digamos, todo el equipo de salud. Como sociedad es más difícil todavía la respuesta para responder, porque yo te puedo decir que digamos, cuando pasó la primera ola, que fue, como te digo, más larga en el tiempo, fue menos intensa que la segunda ola, pero fue más duradera en el tiempo. Realmente yo, en lo personal, y lo hablamos mucho en el hospital con los compañeros y compañeras, notamos a la sociedad muy cansada, muy agotada, muy, muy necesitada de afecto, de recursos sociales, de recursos económicos, de interaccionar con el par, digamos, eh,
como un extenuamiento que se notó por todos lados, y eso siguió más o menos a ese ritmo en la segunda ola, ¿no? Lo cual llevó indefectiblemente a relajar las medidas que la propia persona, la propia sociedad tomaba, por las causas que te digo, que son totalmente justificadas, pero bueno, lo que nosotros tratamos de transmitir permanentemente, que es lo mismo que ahora, que esto todavía no terminó, todavía, digamos, es como que eran pequeños momentos que íbamos como sintiendo que íbamos ganando pequeñas conquistas, pero no había terminado todo el lío, todo el desborde. En este momento es como que tenemos una baja importante, la sociedad lo nota eso, acusa el impacto. Yo en este momento estoy en Nueva Córdoba, vengo de afuera, y te podría decir que me crucé 20 personas y 18 no tenían barbijo, ni siquiera mal puesto, Claro. lo cual es alarmante, es preocupante, y si vos me preguntás si la sociedad o el mundo soportaría otra vez una situación de este tipo, con cuarentenas y demás, y yo creo que sería muy difícil poder cumplirlo como bien fue el cumplimiento en muchos aspectos del año pasado, ¿no? No tanto este año. Claro, pero es tal cual lo que decís vos, es como si nunca hubiera pasado nada para algunas personas en el estado porque tal cual yo observo lo mismo, digamos, que cuando vas por la calle y ves gente sin barbijo, como que ya disminuyeron un poco los casos, entonces es como si nos hubiéramos librado de eso. Tal Eh, cual, sí. el Y en realidad, mensaje que queremos dejar, claro, está bien lo que dijiste al sí. comienzo, digamos, que todavía estamos transitando esto y que no Ujú. estaría bueno que se intensifiquen los casos que puede ocurrir. Eh, Totalmente. Vamos a ver, estamos nosotros siempre en el equipo de salud, es como que estamos expectantes de todos los movimientos sociales que hay. Vos sabés bien que ahora fue el Día del Estudiante, todos tenemos hijos adolescentes o amigos que tienen hijos adolescentes y demás. Y en realidad no es echar la culpa a un grupo etario de la no, sociedad, es simplemente comentar lo que pasa y pasa en todos los estratos, en todos los estratos. Y no es una situación puntual, es la sociedad en general que está refractaria con justo entendimiento, pero lo que también hay que entender de este lado, que eso no está bueno, que la pandemia no pasó y para que la pandemia pase faltan ajustar un montón de situaciones y así como la OMS fue bastante cauta en declarar la pandemia el 11 de marzo del 2020, bueno, yo creo que va a tomar los mismos recaudos para declarar el fin de la pandemia, ¿no? Que falta un rato todavía. ujú, bien. ¿Vos participaste en el comité clínico del COE de la provincia de Córdoba? ¿Cómo fue tu experiencia en esa participación? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, sí, claro. En realidad se llama Comisión Clínica del COE, Bien. que es, digamos, es una palabra, es una comisión, sí, no hay problema. Esa comisión fue, como otras comisiones y otras, digamos, grupos de trabajo del COE, fue generado por allá, por el 24 de marzo del 2020. O sea, imagínate, fue un día sábado, me acuerdo, porque yo estaba tranquilo en mi casa y tuve que ir al ministerio porque me llamaron y cuando llegué estaba todo este despliegue, que fue un momento bastante movilizador en lo personal. Eh, y esta comisión funcionó compuesta por médicos, bioquímicos y otras personas también del ministerio, del Hospital Rawson y demás, de otros hospitales. Lo que intentamos hacer, que actualmente sigue vigente, es tratar de generar documentación y una visión del seguimiento y la evolución de la pandemia en Córdoba. Que como te digo, en Bien. momentos íbamos a 200 kilómetros por hora, en momentos un poquito más relajados, pero lo que intentamos hacer fue generar documentación con evidencia objetiva, con evidencia científica de cómo iba transcurriendo la pandemia. Generamos bases de datos, en esos nos ayudó mucho el ejército argentino con bases de datos que generamos, que nos prestaron los servidores y demás. O sea, me refiero, lo menciono el ejército porque fue un trabajo mancomunado de muchas aristas de la sociedad en general y se pusieron todas las herramientas a disposición, por lo menos todo lo que teníamos al alcance de la mano. Y con esto se iba viendo, por ejemplo, el seguimiento de los pacientes internados, la evolución que tenía, la diferencia que hubo en la agresividad de la infección de la primera ola respecto a la segunda ola o al revés.
También cuando empezaron a aparecer hace poco los casos de Delta, aquí en Argentina, de la variante Delta me refiero, todas esas variables pudimos ir estudiándolas y remitiendo al Ministerio nuestra apreciación, nuestras ideas, nuestra percepción de cómo iba todo, con datos claros para que se tomaran las diferentes medidas que se fueron tomando, no solamente en nuestro hospital, sino en todos los centros regionales destinados para COVID y demás. Trabajamos mucho con el interior de la provincia, con Villa María, Río Cuarto, San Francisco, Altagracia, etcétera. Y bueno, y te diría que como bioquímico clínico, si se quiere, yo soy un trabajador más del equipo de salud. Eso sí, nunca viví una situación como esta en cuanto a este trabajo en equipo y de esta manera tan dinámico, tan diferente a lo que uno estaba acostumbrado. Eh, y te diría sin horarios y sin días, no existieron los fines de semana, los feriados, o lo que fuera, porque digamos, era una situación única, y no podías, por más que quisieras, te diría, no podías esquivarla, tenías que estar, digamos, enganchado todo el tiempo. Esa es más o menos la experiencia. Y esta comisión generó varios informes que fueron remitidos, por supuesto, al Ministerio para su lectura, su entendimiento y su distribución, y creemos que con esto hicimos un pequeño aporte más a toda esta situación para que los colegas del equipo de salud y la sociedad en general los pudiese leer estos informes, estos documentos, entenderlos y, bueno, tomar las acciones de cuidado inclusive que también allí recomendábamos, ¿no? Ujú. Bien, eso que mencionabas me llamó la atención, creo que está bueno. Supongo que se podría implementar a partir de ahora. Siempre es como muy interesante ese trabajo multidisciplinario porque es necesario tener varias miradas, digamos, dentro del equipo de salud. Así que está bueno que se haya podido formar esto y que pueda perdurar más allá de la pandemia o no. Sí, Em, tal cual lo que decís. Eso es muy real y yo también espero y deseo lo mismo porque tal vez, justamente y particularmente en el Hospital Rawson tenemos como esa filosofía de trabajo desde siempre. Yo hace, no sé, ya como 20 años que estoy en el hospital, y es muy transversal la forma de trabajar. Eso está muy bueno y esto lo consolidó mucho más, como te digo, a otro ritmo, con otra presión mucho más importante. La presión se sentía de todos lados, te digo, se siente de todos lados, sobre todo de la sociedad, de la comunidad que te necesita y te lo hace saber a cada rato y bueno, y para eso estamos, pero logramos interaccionar los diferentes efectores del equipo de salud que tal vez de otra manera no se hubiese dado. Por supuesto que elijo que sea de otra manera y no en una pandemia, pero esa es una de las cosas positivas, como tantas cosas positivas que trajo la pandemia, ¿no? ujú. Bien, ¿quieres mencionar, ya que mencionas esto, es interesante, digamos, qué cosas positivas podés Eh, destacar, digamos? a ver, por ejemplo, el trabajo interdisciplinario y multidisciplinario a la Ujú, cabeza, trabajando todos con todos dentro de un mismo centro de salud, interaccionando con diferentes centros de salud, entendiendo, por ejemplo, cómo es un proceso de geolocalización de una persona con politrabajos, con esto acá que, ujú, en definitiva, cuando vos entendés que somos vectores de transmisión, que podemos llevar el virus o la infección de un lugar a otro nosotros mismos y empezar a entender esos conceptos, trabajar con geolocalización, entender la reposición del material con el cual trabajás, como bioquímico ya en tiempo récord poder poner a punto metodologías que eran totalmente novedosas en el mercado y para nosotros mismos, como los test rápidos, que ahora parece como el test rápido como una palabra común, sí. pero hasta ese momento no se usaban tanto. Bueno, y poder aportar todas esas cosas. Y yo también creo que la ubicación que tiene hoy el equipo de salud, eh, a raíz de la pandemia, yo creo que lo ha posicionado al sistema de salud en realidad en otro lugar, que yo creo que es el lugar que siempre tiene que haber tenido. Viste que siempre dicen la salud y la educación es lo más importante de un país y demás. Bueno, yo creo que quedó claro que la salud es un pilar fundamental en el cual tiene que verse permanentemente como una política de Estado, una inversión permanente que el Estado tiene que hacer en salud, porque si no tenés salud o tenés un desbalance en eso, es muy complicado llevar adelante un montón de acciones como país, ¿no? Sí, tal cual, y con la educación lo mismo, digamos. Es como que fue muy Sí. notable en ambos ámbitos.
Sí, Em, tal cual. y con respecto al rol de la ciencia, digamos, en el impacto, digamos, de las medidas sanitarias y la atención, ¿cuál crees que fue el rol de la ciencia, digamos, en la pandemia? Bueno, a ver, yo, vengo de un sistema científico en la Facultad de Ciencias Químicas de nuestra Ujú, Universidad Nacional de Córdoba. eh, Convivo con científicos y científicas todo el tiempo y la formación que nosotros tenemos en nuestra facultad tiene un perfil eh, totalmente científico. Yo te puedo decir, eh, y también por interaccionar con diferentes colegas distribuidos a lo largo de todo el país, en otros lugares del mundo y demás, eh, si la ciencia no hubiese aportado todo lo que aportó en esta pandemia, te podría decir que el resultado podría ser otro. Comparativamente, siempre las comparaciones son odiosas. Va a estar quien te diga, mira, podría haber sido mejor, podría haber sido peor, podría haber sido mucho peor. Yo lo que te digo que sucedieron cosas a través de la ciencia que de otra manera no podrían haber sucedido. Por ejemplo, que en un tiempo récord como prácticamente, suponte 11 o 12 meses, o tal vez menos, desde que comienza la pandemia, tener ya elaborada y prácticamente finalizada más de 10, 12, 15, 50 vacunas, ujú. es una cosa tremenda. Por supuesto que hay que discutir un montón de cuestiones del procesamiento, del proceso de esto, eh, que uno entiende que científicamente estuvo todo bien realizado por todos los reportes que leímos y que seguimos leyendo al respecto. eh, en el tiempo que se hizo es prácticamente imposible. Ahora, cuando pasa eso, te das cuenta que se pone el mundo a disposición de esto y empieza a reclamar, en el buen sentido, lo que ese mundo ha formado, que es la ciencia, no parte de lo que ese mundo ha formado, que es la ciencia. La sociedad, en el buen sentido, reclamaba esto del sistema científico. Y yo creo, y lo digo con mucho orgullo, en Argentina el sistema científico respondió y respondió muy bien. Porque la verdad es que tenemos un recurso humano en Argentina, a través de sus científicos y científicas, impecable. Impecable de alta escala. Y lo demostró y lo sigue demostrando. Por supuesto que, si vos me preguntás, siempre se puede mejorar, siempre hay cosas que con el diario del lunes las harías distintas, pero el tema es tomar esa decisión con datos objetivos en el momento. Y generar esos datos objetivos muchas veces no es fácil en tiempo récord y en los tiempos que se piden, ¿no? Eh, bueno, ejemplos seguimos teniendo en la rutina diaria, en la vida diaria, eh, y yo creo que va a seguir pasando, pero creo que el sistema científico argentino y en términos generales en el mundo estuvo a la altura de la circunstancia, y tenemos que agradecer que tenemos un sistema científico como el que tenemos para sobrellevar la situación como la estamos sobrellevando, ¿no? Bien. ¿Y vos has participado, digamos, de algunos proyectos? ¿Qué podés contarnos con respecto a los proyectos en los cuales participaste o que tengas conocimiento ahí en el hospital o en la Facultad de Ciencias Químicas? Bueno, la verdad que sí, a ver, sería un poco largo porque son muchos Sí. los proyectos que se han desarrollado, claro. Ujú. Lo que te puedo decir que desde el hospital, como epicentro de acción, digamos, de varias cuestiones, y por supuesto por tratar de generar información rápida que le sirva, sobre todo a nuestro equipo de salud, para el tratamiento de nuestros pacientes y de los pacientes en general. Se trabajaron con proyectos originalmente desde, no sé, cosas simples como entender cómo funciona un test rápido y probarlo en el laboratorio, que es lo que hacíamos en rutina, y verificar que ese procedimiento de medición funcionase como tenía que funcionar y nos diese un resultado confiable, que parece algo obvio, pero no es obvio, y menos te vuelvo a decir cuando trabajás a esta velocidad y con este nivel de presión, hasta entender, no sé, cómo era la estabilidad y la viabilidad del virus después de mucho tiempo de infección, habiendo gente que, suponte, tenía una RT-PCR, un resultado de hisopado, viste, por la RT-PCR, por la metodología positiva, después de 60 días de haber recibido el diagnóstico, entender si el virus ahí estaba viable o no, entender cómo era la cinética
del desarrollo de anticuerpos una vez que vos habías adquirido la infección, que eso no estaba claro al principio, hoy está mucho más claro, pero al principio no se entendía bien. Entender que esos anticuerpos, la capacidad o la potencia de neutralización que tenían, o los anticuerpos neutralizantes que se mencionan hoy en día, y otras cosas que estamos tratando de entender a medida que sigue pasando el tiempo, como por ejemplo la inmunidad celular, que es algo que se está hablando hoy en día, que hay un montón de claridad más, justamente por nuestros científicos y científicas que vienen trabajando muchísimo con eso, pero hay un montón de cosas para entender y demostrar todavía. Proyectos hubo muchos, el hospital participó en un montón, después te puedo mencionar, por supuesto, que la Facultad de Ciencias Químicas también trabajó y trabaja en varios, a través del Ministerio de Salud, el Instituto Vanella de la Facultad de Ciencias Médicas, el Laboratorio Central de la provincia. Trabajamos siempre o tratamos de trabajar en conjunto. Y bueno, como te digo, por ahí con el sinsabor al principio de tener más preguntas que respuestas para todo lo que hacíamos, pero después, a medida que nos íbamos afianzando, que veíamos el ejemplo de otros países, recordad que acá siempre, o parecía que nos pasaban las cosas como un mes o un mes y medio más tarde que en Estados Unidos, más tarde que en Europa, y eso nos daba una ventaja para tener tiempo para preparar y entender algunas cuestiones que por ahí allá no lo entendían tan rápido. Bueno, y eso nos da como una ventaja en tiempo. Y proyectos de ese tipo, bueno, sigue habiendo. Recordar que, por ejemplo, ahora qué sé yo, lo que recuerdo, lo que está vigente es la evaluación de las eficacias de las vacunas en sus combinaciones heterólogas, es decir, un componente de un tipo de vacuna con otra vacuna, el espaciamiento entre una dosis y otra dosis, que al principio tampoco estaba claro, ahora está un poquito más claro. Son todas cosas o situaciones o proyectos que vamos viendo y que lo estamos pudiendo evaluar en tiempo real. Y bueno, que como te digo, nos generan a veces muchas más dudas o incertidumbre que certidumbre, pero bueno, eso es también parte de la ciencia, ¿no? Y parte de lo que uno se pregunta diariamente. Tal cual. Bueno, está bueno el resumen que nos hiciste porque por ahí la población no tiene tanto conocimiento, digamos, de qué proyectos están gestionándose tanto en los hospitales como en las universidades. Em, Así que bueno, muchas gracias por eso y No, por favor. bien. Y bueno, te queríamos preguntar, ya que no sé si más allá de las cosas positivas que dijiste, ¿cuáles fueron las limitaciones, digamos, bueno, fue muy positivo esto que mencionaste de que teníamos como esa ventaja en el tiempo, como Ujú. que veíamos las experiencias de otros países, pero ¿qué desventajas, qué crees que podría mejorar, digamos, con respecto a la situación? No sé. ¿Qué se podría mejorar, decís, con respecto a la situación actual nuestra aquí en Córdoba, en el país, o en general te referís? Sí, o sea, en Argentina o en Córdoba, digamos. Yo creo, a ver, yo creo que el recurso humano que tenemos está altamente capacitado, altamente formado, pero creo claro que el recurso humano sobre todo no es infinito. Eh, el recurso humano que tenemos formado, como cualquier ser humano, se cansa, se enferma, se extenúa o tiene un desgaste físico y psicológico importante como cualquier persona. Hay situaciones como es esto de trabajar bajo presión que por ahí no lo aprendes en la facu o a veces en el mismo hospital, trabajando de otra manera, en otra situación, tampoco lo vivís en primera persona. Esto nos ha forjado mucho el carácter, sobre todo la percepción de cómo ves todo, la disparidad. Esto por ejemplo, que fue muy notorio para mí el año pasado, no sé si te acordás, cuando tuvimos la posibilidad de hacer, comenzamos con el hisopado para hacer los test rápido antigénico, que lo hicimos allí en el polo sanitario y había una cola muy importante que bajaba por la bajada de Pucará hacia la puerta de entrada o casi la entrada del Hospital Rawson, donde estaban montadas todas las carpas y demás.
para mí era muy chocante ir caminando por esa cola interminable de gente y llegar al Parque Sarmiento y ahí veías otra realidad. Estamos a 150, 200 metros de diferencia, otra realidad. La gente, te estoy hablando de, ya no me acuerdo del mes, pero octubre, ponerle noviembre del año pasado, mucha gente viviendo allí o transitando en el parque como si lo que estaba pasando abajo no estuviese pasando, ¿no? Eso era ¿cómo te diría? Como muy violento psicológicamente. Saber que a 200 metros de la realidad que vivíamos todos los días, 14, 15, 18 horas por día, y ver que arriba parecía como que la gente no se enteraba, no era en otro lugar del mundo, era a 200 metros de donde teníamos las camas en el hospital. Yo diría que en ese sentido, yo creo que si bien, como te dije al principio, es mucho lo que yo veo y creo que el sistema sanitario ha recibido en inversión de recursos humanos, de recursos económicos, edilicio, en lo que se pudo, etcétera, es mucho más lo que un país como el nuestro tiene que invertir, es mucho más lo que tiene que fortalecer como sistema sanitario. Por supuesto que no se haría o uno no lo haría pensando en que va a venir otra pandemia, no lo sea eso, yo no soy epidemiólogo y no estudio permanentemente eso para entenderlo, pero sí con este ejemplo o con esta situación vivida, creo que es mucho más lo que se tiene que invertir en el sistema de salud. Es algo que no se ve, que por ahí no se luce en la sociedad, ¿viste? No es, qué sé yo, no es un puente o una nueva ruta o lo que fuera, es algo que trabaja silenciosamente, pero trabaja permanentemente. Y si normalmente muchas situaciones están contenidas justamente porque ese trabajo silencioso y esa inversión silenciosa surte efecto. Entonces yo creo que en ese sentido es mucho más lo que se tendría que invertir. Y por supuesto, en ciencia, tecnología y educación, que eso siempre es necesario. Y el ejemplo claro quedó con esto, o sea, que es lo que te dije antes, que no se podría haber llegado al estado que se llegó si el desarrollo científico argentino no estuviese a la altura que está, ¿sí? Eso es también una opinión personal, pero que lo digo con evidencia clara de todo lo que hemos visto y vivido y lo que vamos a seguir viendo y viviendo a lo largo de los meses que sigan, ¿no? Bien. Bueno, te quería agradecer de parte de todo el grupo Informar por aceptar amablemente a participar hoy. Y bueno, si querés dejar algún mensaje final, que la gente no se olvide que seguimos en pandemia. Sí, claro, claro. Bueno, no, yo al contrario, yo les agradezco a ustedes porque sé que también hacen un trabajo, en la medida que puedo lo sigo y he visto los diferentes reportes, los diferentes Ujú. vivos y demás, cuando pude y sé que hacen un trabajo súper importante, que esto de la comunicación, la Bueno, difusión le sirve a un montón de gente, así que yo también agradecerles a ustedes. Y no, claro, lo que decís es, a ver, en este momento de hace algunas semanas esta parte, nosotros en primera persona en el hospital sentimos esta baja de casos, esta baja de presión del sistema para con nosotros, pero tenemos perfectamente claro que bajo ningún punto de vista esto terminó. Al contrario, estamos como siempre, como ya sabemos lo que es y cómo se comporta, estamos expectantes, y no es por ser mala onda, estamos expectantes de que haya algún movimiento, algún indicador que nos llame la atención para ajustar otra vez la situación. No pasó claramente. Eh, Como te digo, ojalá la sociedad en general lo pudiese entender y ver diferente. No digo que vivan en primera persona como nosotros lo vivimos en el hospital, porque, digamos, yo creo que cada persona aportó en este sistema y como comunidad en lo que pudo. A nosotros nos tocó hacer esto desde el equipo de salud, como te decía. Eh, pero hay que entender que esto no terminó, que es un proceso largo. Cuando uno habla con los epidemiólogos, con la gente formada en la materia y te explica esto, es un proceso largo, hay que armarse mucha paciencia, y cuando dicen mucha paciencia, es mucha paciencia, eh, para entender que cuando esto vaya avanzando y se vayan viendo los indicadores claros de descenso real de la situación, no un pequeño valle como puede ser ahora, bueno, ahí se empezará a transitar otra realidad. En este momento esto para nada terminó, casos por supuesto que seguimos teniendo, menor cantidad pero seguimos teniendo, y tenemos que ver con estos movimientos sociales, como te decía, del Día del Estudiante, de los festejos y claro. demás, ver cómo se comporta todo. Entonces el mensaje sería
las medidas que se han tomado son efectivas, el distanciamiento, el barbijo, el uso de alcohol, etcétera. El testeo permanente a modo preventivo, por ejemplo, en la Facultad de Ujú. Ciencias Químicas, ya hace más de un mes y medio hemos montado un centro de testeo permanente que la gente con recursos aportados por la facultad y por el Ministerio de Salud de la provincia, nuestro personal, nuestros estudiantes van y se testean de forma preventiva. Eso también es tener conciencia social y es el rol que nos toca jugar como sociedad, ¿no? Aportar en todo lo que podemos. Esa prevención ayuda y ayuda un montón y nada, el mensaje es ese, o sea, seguir cuidándonos, seguir estando, digamos, no ser un mensaje negativo, pero tampoco un mensaje de relajamiento, al contrario, un mensaje de una conducta social y una consideración social para con el otro, para con nuestros familiares, para con nuestros hijos, etcétera, para, bueno, tratar de terminar esto lo más rápido posible, pero ese más rápido posible no va a ser una semana o un mes, va a ser un tiempo importante y eso hay que entenderlo. Bien. Bueno, sí, también la vacunación voluntaria y ese tipo de Por medidas. supuesto, por supuesto, Bien. por supuesto, la vacunación está claro que es uno de los factores desequilibrantes que nos ha ayudado muchísimo. La alta tasa de vacunación que tenemos en Argentina, que yo te digo, y también lo veo y lo leo, con todo lo que uno ve y lee, es muy buena la campaña de vacunación que ha llevado adelante Argentina. Por supuesto que siempre se puede mejorar, eso no me canso de decirlo y siempre, y es así, pero con todas las situaciones vividas es muy buena la campaña que ha realizado Argentina, es muy buena la campaña que ha realizado Córdoba, tener un alto porcentaje de la población vacunado, inclusive con dos dosis, una buena cantidad de la población, es muy relevante y eso es uno de los factores desequilibrantes que nos hace estar hoy como estamos. Entonces eso hay que seguirlo lo más posible y tratar de incrementar el número. Y después se verá en un futuro, yo creo no muy lejano, cómo continúan estos esquemas de inmunización, como cualquier esquema de inmunización que tenemos en nuestro calendario en Argentina, que es uno de los más completos del mundo, también con mucho orgullo, eso hay que Ujú. decirlo, ¿no? Bien. Bueno, muchas gracias, te mandamos un saludo y bueno, cualquier cosa vamos a seguir en contacto. Sí, por supuesto, a disposición. Muchas gracias a usted y buenas Muchas tardes. gracias. Bueno, igualmente. Chao, hasta luego.